cuando mi futura nuera me acorraló en el baño de lujo y me susurró con desprecio: «La campesina pestosa ya llegó. Vete a la cocina con las sirvientas». Busqué la mirada de mi hijo Miguel, pero él solo bajó la cabeza y salió sin defenderme. Sentí como si un puñal de hielo me atravesara el pecho, y mis piernas temblaron violentamente, obligándome a sostenerme del lavabo para no caer. Pero lo que ellos no sabían en ese momento de humillación es que yo era la dueña secreta de todo el hotel donde pretendían casarse. Suscríbete y activa la campanita para no perderte el impactante desenlace de esta historia real. Te aseguro que la justicia que impartí ese día te dejará sin aliento. Es fundamental que te quedes hasta el último segundo, porque lo que sucedió en el brindis nos marcó para siempre. Soy Soledad Martínez. Tengo 68 años y les escribo desde los valles centrales de Oaxaca. Siempre entro por la cocina del Gran Hotel Real de Oaxaca. No lo hago porque tenga que esconderme, ni mucho menos. Soy la dueña de todo este edificio, desde los cimientos de cantera verde hasta la última teja del techo. Pero entro por la cocina porque ahí es donde el aire huele a verdad. En cuanto crucé el umbral de servicio, el aroma denso y picante del mole negro, hirviendo en las ollas de barro, me llenó los pulmones, y por un segundo sentí que podía respirar tranquila. Saludé a Juana, la jefa de cocina, con una palmada en el hombro, y a las muchachas que picaban cebolla con esa rapidez que solo dan los años de oficio. Ellas me sonrieron con cariño, ese cariño genuino que no se compra con propinas, sino con respeto compartido entre mujeres que saben lo que es quemarse las manos en el comal. Hoy no era un día cualquiera. Hoy era el compromiso de mi hijo Miguel. Me detuve frente al espejo de metal pulido junto a la salida de servicio para acomodarme el huipil. Era mi mejor traje, uno bordado a mano en el istmo de terciopelo negro con flores de colores tan vivos que parecían querer salirse de la tela. Me había tardado meses en pagarlo hace años, y cada hilo de seda representaba para mí el orgullo de nuestras raíces, la elegancia de las mujeres de mi tierra. Pero al alisarme la falda sentí un nudo en el estómago. Recordé la voz de Miguel por teléfono rogándome que me pusiera un vestido normal, algo de tienda departamental, algo que no gritara que su madre venía de un pueblo donde todavía se habla zapoteco. No le hice caso, por supuesto. La dignidad no se disfraza. Caminé hacia el jardín central, donde las mesas vestidas de lino blanco brillaban bajo la luz de la tarde oaxaqueña. El murmullo de la gente elegante con sus copas de cristal y sus risas suaves contrastaba con el ruido de las ollas que acababa de dejar atrás. Fue entonces cuando un muchacho nuevo, un mesero, que seguramente llevaba menos de una semana trabajando para mí, me cortó el paso bruscamente. Se paró frente a mí con los brazos extendidos como si yo fuera una amenaza, y con un tono de voz lleno de prepotencia me dijo que la entrada de proveedores era por atrás, que no se permitían vendedoras ambulantes molestando a los invitados. Me quedé helada. No por el insulto, ya estoy vieja y tengo el cuero duro para esas cosas, sino por la ironía. En mi propia casa, en el hotel que construí peso a peso vendiendo tamales, hasta que me sangraban los pies, me confundían con una intrusa. El muchacho me miraba el huipil y la trenza canosa, y solo veía pobreza. No veía a la mujer que firmaba sus cheques de nómina. En ese instante vi a don Rogelio, el gerente general, cruzar el patio corriendo. Venía pálido, con los ojos desorbitados, al ver que el empleado estaba bloqueando el paso a la patrona. Rogelio iba a gritar. Lo vi tomar aire para reprender al muchacho y anunciar a los cuatro vientos quién era yo. Pero le sostuve la mirada y me llevé un dedo a los labios. ¡Shh! Silencio. No quería un escándalo.
No quería arruinarle el momento a mi hijo, aunque él se avergonzara de mí. Rogelio se detuvo en seco, tragó saliva y con un gesto nervioso despachó al mesero a la cocina. Me quedé ahí parada en la orilla del jardín, aferrada a mi bolso. A lo lejos vi a Miguel. Estaba guapísimo, con su traje azul, riendo, con una copa en la mano del brazo de esa muchacha Vanessa. Se veían tan perfectos, tan de revista, tan ajenos a mí. Me sentí dueña de todo lo que pisaban, dueña de las paredes, de las fuentes, de los árboles. Y sin embargo, nunca me había sentido tan intrusa en mi propia vida. Era la reina de este castillo, pero para ellos solo era la mancha en su paisaje perfecto. Me recargué en una columna de cantera, dejando que la música de violines se mezclara con mis recuerdos, que de pronto pesaban más que el propio cansancio de mis piernas. Es curioso cómo la memoria te juega trampas crueles en los momentos de fiesta. Mientras veía a mi hijo reír con esa copa de cristal importado en la mano, yo no veía al abogado exitoso de hoy. Veía esa misma esquina hace 35 años, cuando este suelo de mármol pulido no era más que un terreno baldío lleno de hierba seca y piedras. Ahí me paraba yo a las 4 de la mañana, con el frío de la madrugada calándome hasta los huesos, a vender tamales y atole caliente. Y ahí estaba el Miguelito envuelto en mi rebozo, durmiendo contra mi espalda mientras yo batía la masa y despachaba a los clientes. Cada moneda que entraba en mi delantal, cada peso manchado de salsa y esfuerzo, no era para mí, era para ese terreno. Nadie lo quería entonces. Decían que estaba lejos, que no valía nada. Yo vi futuro donde otros veían polvo. Compré metro a metro, ladrillo a ladrillo, aguantando hambre muchas veces, para que a mi hijo nunca le faltara un cuaderno ni un zapato. La imagen de sus manitas de niño me vino a la mente con una claridad dolorosa. Lo recordé sentado en el suelo de tierra de nuestra antigua casita, con los dedos llenos de granos de maíz, ayudándome a desgranar las mazorcas para la masa del día siguiente. Recuerdo sus ojos grandes y oscuros, mirándome con una admiración que me llenaba el alma, diciéndome que yo era la más fuerte, la más trabajadora. Me prometía que cuando fuera grande me iba a construir un palacio para que descansara. Y miren, el palacio está aquí imponente y lujoso, construido con el sudor de estas manos y el dolor de mi espalda. Pero el rey de este castillo parece haber olvidado quién puso la primera piedra. El dolor me golpeó de nuevo al recordar la llamada de anoche, un dolor más agudo que el reumatismo. Todavía me zumbaban los oídos con sus palabras. No me llamó para preguntar cómo estaba mi salud o si estaba emocionada por su compromiso. No, me llamó para advertirme, con esa voz nerviosa y bajita que pone cuando sabe que me va a lastimar, pero lo hace de todos modos, me suplicó que no viniera vestida así. Dijo trapos. Se atrevió a llamar a mi huipil bordado durante meses por las ancianas de mi pueblo con hilos de seda y tradición trapos indígenas. Me dijo que la familia de Vanessa era gente muy especial, muy distinguida, y que por favor no lo avergonzara que mejor me pusiera un vestido sastre, algo moderno, algo que ocultara mi origen, como si mi sangre fuera una mancha en su historial. Sentí que me clavaba un puñal en el pecho, pero no lloré. Las madres como yo aprendemos a llorar hacia adentro para no molestar. Solo le contesté con la verdad, esa verdad que él parece haber olvidado entre tantos libros de leyes y amistades de apellido compuesto. Le dije con voz firme que la ropa no quita lo que soy ni lo que él es, aunque se disfrace de señorito de sociedad. Le pregunté directamente si le avergonzaba la mano que le dio de comer, esa mano áspera, morena y llena de callos, que le limpió las lágrimas, le pagó la carrera
y le construyó el mundo en el que ahora vive. Se quedó callado en el teléfono. Un silencio cobarde y largo que me dolió más que cualquier grito. Y ahora, viéndolo ahí tan lejos de mí, a pesar de estar a unos metros, entiendo que la vergüenza es un veneno que se traga despacio, y mi hijo, mi Miguelito del rebozo, ya se lo ha bebido hasta el fondo. Necesitaba un momento para respirar, así que me refugié en el baño de damas del salón principal. Era un espacio amplio y lujoso con paredes recubiertas de ese mármol italiano color crema que yo misma había elegido catálogo por catálogo hace años, buscando que combinara con la talavera poblana de los lavabos. Me acerqué al espejo para lavarme las manos y tratar de calmar el temblor que sentía en los dedos, pero la tranquilidad duró muy poco. La puerta se abrió de golpe y entraron ellas, Vanessa, la prometida de mi hijo, y su madre Consuelo. Sus risas estridentes se cortaron en seco al verme ahí parada. No hubo un saludo ni siquiera un gesto de cortesía, solo un silencio cargado de asco, como si hubieran encontrado un insecto en su sopa. Se me acercaron despacio, acorralándome contra el lavabo como dos depredadoras que huelen el miedo. Vanessa se inclinó hacia mí, invadiendo mi espacio con su perfume caro y empalagoso, y con una voz que destilaba veneno puro, me susurró al oído que la campesina apestosa ya había llegado. Me preguntó con desprecio si no me daba cuenta de lo mucho que desentonaba ahí rodeada de gente decente, y me ordenó que me largara inmediatamente a la cocina con las sirvientas, asegurando que allá seguramente me darían las sobras que según ella yo había venido a mendigar. En sus ojos vi la ignorancia total. Ellas amaban el lujo de este hotel, adoraban la idea del dinero del dueño, imaginando quizás a un empresario de traje o a un fantasma heredado, pero eran incapaces de concebir que la propietaria real fuera esta mujer de piel morena y trenzas que tenían enfrente. Despreciaban a la mujer, pero adoraban lo que mis manos habían construido. Estaba a punto de responderles, de sacar la casta y ponerlas en su lugar cuando la puerta se abrió nuevamente y vi entrar a Miguel a través del reflejo del espejo. Mi corazón dio un vuelco de esperanza absurda. Pensé que mi hijo, mi sangre, el niño que creció viendo mi esfuerzo, pondría un alto a esta humillación. Él vio perfectamente la escena, vio a su futura esposa y a su suegra arrinconando a su madre contra la pared. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo que se sintió eterno, un segundo donde le supliqué con los ojos que hiciera algo. Pero Miguel no dijo nada. En lugar de defenderme, en lugar de reclamarles por tratar así a quien le dio la vida, bajó la cabeza con cobardía, dio media vuelta y salió del baño cerrando la puerta tras de sí, dejándome sola a merced de sus burlas. Ese fue el golpe que realmente me quebró. No me dolieron los insultos de esas mujeres vacías, eso me resbalaba. Lo que me partió el alma fue la espalda de mi hijo alejándose. Sentí cómo se me secaba la boca de golpe, como si hubiera tragado un puñado de tierra seca. Las piernas me empezaron a temblar tanto que tuve que aferrarme con fuerza al borde frío del mármol para no caer al suelo. Un frío glacial me invadió el pecho, un dolor agudo y profundo que no se compara con ningún cansancio físico. No lloré porque el dolor era tan grande que las lágrimas se me congelaron dentro. En ese instante, en medio de ese baño lujoso que yo pagué, entendí la magnitud de mi tragedia para mi hijo. Yo no era una madre a la cual honrar, era una vergüenza que había que esconder, y él estaba dispuesto a sacrificar mi dignidad con tal de mantener su fantasía de grandeza. Me sequé las manos, no las lágrimas, porque esas ya se me habían secado por dentro, convertidas en una fuerza fría y dura que me enderezó la espalda. Salí de aquel baño, dejando atrás a la nuera y a la consuegra, quienes se quedaron pasmadas por mi repentino silencio
y caminé directo hacia el jardín central. Ya no caminaba como la madre que busca un rincón para no estorbar. Caminaba como lo que soy, la dueña de cada centímetro de cantera y jardín que nos rodeaba. Justo en ese momento, Rogelio, mi gerente general y leal amigo, subió al pequeño estrado donde estaba el grupo de cuerdas. Hizo una señal para pedir silencio y el tintineo de las copas cesó. Con voz solemne, anunció que era un honor presentar al alma fundadora y propietaria única del Gran Hotel Real de Oaxaca. Vi la cara de Vanessa iluminarse con una sonrisa codiciosa. Sus ojos barrían la multitud, buscando seguramente a algún empresario distinguido, a un socio oculto de mi difunto esposo, o a cualquier figura masculina que encajara con su idea de poder. Pero cuando Rogelio me extendió la mano y yo subí los 3 escalones del estrado, su sonrisa se congeló en una mueca de espanto absoluto. El silencio en el jardín se volvió pesado e incómodo. Tomé el micrófono con firmeza, miré a todos esos invitados de ropa costosa y luego clavé mis ojos directamente en los de ella. Con voz clara, sin que me temblara ni un solo hilo de mi huipil, les dije: bienvenidos a mi casa. No aparté la vista de Vanessa mientras continuaba hablando. Les expliqué a todos que esta campesina apestosa, como me habían llamado minutos antes en el baño, era quien había puesto cada ladrillo de ese suelo que pisaban con tanta arrogancia. Les conté que el dinero que pagaba el champán que bebían había salido de vender tamales y de esas manos que tanto les avergonzaban. Y luego solté la sentencia que tenía atorada en la garganta. Anuncié con calma que lamentaba informarles que la boda no se celebraría en este hotel. Dije claramente que en mi casa se respeta el trabajo y la dignidad, y que quien no respeta la mano que construyó el techo no merece cobijarse bajo él. Un murmullo de shock recorrió las mesas, pero lo que pasó después fue lo que realmente me llenó el pecho de orgullo. Desde la puerta de servicio, Juana, mi jefa de cocina, salió marchando. No venía sola. Detrás de ella venían los meseros, las recamareras y los ayudantes de cocina, todos con sus uniformes impecables. Se vinieron a parar detrás de mí cruzados de brazos, formando un muro humano de lealtad. Ellos sabían quién era yo. Ellos no veían un traje típico. Veían a la patrona que los había ayudado con las medicinas de sus hijos y los préstamos para sus casas. Vanessa se puso pálida como si se le hubiera bajado la presión de golpe. Fue entonces cuando Miguel reaccionó. Subió corriendo al estrado rojo de vergüenza e intentó quitarme el micrófono susurrándome con desesperación que por favor no hiciera una escena que estaba arruinando su día. Lo detuve con una sola mano alzada, un gesto que lo paró en seco. Lo miré con una tristeza infinita y le dije para que él y solo él lo entendiera que la escena la habían hecho ellos desde el momento en que decidieron olvidar de dónde venían. Le recordé que la vergüenza no estaba en mi ropa sino en su falta de memoria. La fiesta se desmoronó más rápido de lo que tarda en caer una tormenta de verano en los valles centrales. No hubo necesidad de llamar a seguridad ni de dar más explicaciones. La vergüenza tiene esa capacidad única de vaciar habitaciones. Vi cómo los invitados, esos que minutos antes me miraban por encima del hombro, recogían sus bolsos de diseñador y sus abrigos con prisa, murmurando excusas a medias, evitando cruzar la mirada conmigo. Vanessa salió casi corriendo arrastrando la cola de su vestido blanco por el pasto, seguida por su madre que ya no tenía nada que decir. Y Miguel, mi hijo, se quedó parado unos segundos más mirándome. En sus ojos busqué un rastro de arrepentimiento, una señal de que el niño que desgranaba maíz conmigo seguía ahí adentro, pero solo vi resentimiento. Dio media vuelta y se marchó tras la mujer que había elegido, dejándome sola en medio del jardín vacío,
rodeada de mesas de lujo y flores que ahora parecían adornos de un funeral. Me llevé la mano al pecho y apreté el escapulario de la Virgen de la Soledad que llevo siempre bajo la ropa. Le pedí fuerza no para aguantar el dolor, porque ese ya era viejo, sino para mantenerme firme en mi decisión. Entendí entonces una verdad amarga que había negado por años. Yo pagué las mejores escuelas, financié los trajes caros y los títulos universitarios, pensando que le estaba dando a mi hijo las armas para defenderse en la vida. Pero olvidé ese viejo dicho que mi abuela repetía: lo que natura no da, Salamanca no presta. El dinero compró su educación, pero no pudo comprarle valores, ni empatía, ni memoria. Él creyó que el éxito era borrar su origen. Yo sé que el éxito es honrarlo. Legalmente soy la dueña de todo esto, sí, y puedo cerrar las puertas cuando quiera, pero en ese momento sentí que había perdido la posesión más valiosa, el corazón de mi hijo. El silencio del jardín se volvió insoportable, así que hice lo único que me pareció sensato: regresé a la cocina. Al cruzar esas puertas batientes, el aire acondicionado y la pretensión se quedaron atrás y me envolvió de nuevo el calor reconfortante del fogón. Ahí estaban Juana y los muchachos esperándome. No me miraron con lástima, que es lo que más odio, sino con una dignidad silenciosa. Juana no dijo nada, simplemente tomó una tortilla recién hecha del comal, le espolvoreó un poco de sal de grano y me la ofreció. Acepté ese taco de sal con más gratitud de la que hubiera sentido por el banquete más caro del mundo. Me senté en un banco de madera al lado de las ollas donde el mole negro seguía espesándose, liberando su aroma a chocolate y chiles tostados, ese platillo que tarda 3 días en hacerse, porque las cosas buenas requieren paciencia y amor, algo que mi hijo no tuvo para conmigo. Mordí el taco y por primera vez en todo el día el sabor me supo a gloria. Juana hizo un comentario sobre lo rápido que corrieron los invitados y solté una risa suave, una risa que me liberó el pecho. Ahí, entre el olor a manteca y maíz, comiendo lo mismo que mi gente, recuperé lo que intentaron robarme afuera. Pensé en la Guelaguetza, en esa ley sagrada de dar y recibir que rige nuestra tierra. Yo di todo y recibí desprecio, así que hoy cerré la mano. No es rencor, es justicia. Terminé mi taco sabiendo que la vida sigue. Las madres somos los cimientos de la casa firmes y enterrados en la tierra para sostenerlo todo, pero nunca jamás debemos permitir que nos usen de escalones para que otros suban y luego se limpien el lodo en nosotras. Han pasado varios meses desde aquella tarde en el jardín y el Gran Hotel Real de Oaxaca sigue floreciendo, aunque Miguel no ha vuelto a cruzar el umbral. Supe que la boda con Vanessa se canceló definitivamente. Al parecer su amor no sobrevivió sin el escenario lujoso ni la fortuna que yo les negué. Mi hijo ha intentado llamarme quizás buscando el perdón, pero he decidido mantener mi distancia por ahora, hasta que recuerde quién es realmente. Sigo aquí comiendo en la cocina con Juana y administrando mi imperio tranquila, sabiendo que mi legado está protegido de quienes no saben honrarlo. El respeto no se hereda con el apellido, se gana con lealtad y memoria. Mi consejo es firme: asegúrense de que sus hijos amen sus raíces, tanto como disfrutan los frutos de su trabajo, y nunca permitan que nadie los haga sentir pequeños en el castillo que ustedes construyeron. ¿Ustedes habrían sido capaces de cancelar la boda de su propio hijo para defender su dignidad? Los leo en los comentarios. Con orgullo, Soledad Martínez, 68 años.